El auge de un líder. Con la muerte de su hermano Bleda, Atila no solo heredó el liderazgo de los hunos, sino también la responsabilidad de consolidar su dominio en un mundo salvaje y despiadado. Su ascenso fue sin duda dramático y sangriento, pero también calculado. No bastaba con ser un guerrero temible, necesitaba ser un estratega implacable. Desde el inicio supo que el liderazgo no se ganaba solo con victorias en el campo de batalla, sino también con la habilidad de tejer una red de lealtades inquebrantables. La transición de poder no fue pacífica. Algunos líderes tribales desconfiaban de él, mientras que otros veían la oportunidad de desafiar su autoridad. Sin embargo, Atila actuó con rapidez. Convocó a los caudillos de las tribus bajo su mando y con una mezcla de intimidación y persuasión aseguró su lealtad. Para algunos ofreció riquezas y posiciones privilegiadas dentro de su horda. Para otros dejó claro que la desobediencia sería castigada con la muerte. Atila también comenzó a reforzar su influencia con alianzas estratégicas, comprendiendo que la fuerza de los hunos residía en su capacidad de movilización y en su destreza como jinetes. Incorporó a su ejército mercenarios y guerreros de otras tribus. Así, su poder no solo se basaba en la conquista, sino en una coalición de fuerzas unidas por una causa común: desafiar a los imperios que se interponían en su camino. La diplomacia del terror. El carisma de Atila era innegable, pero su verdadero poder radicaba en el miedo que inspiraba. Mientras que otros líderes buscaban negociar con palabras y tratados, Atila imponía su voluntad con una estrategia mucho más efectiva: la demostración de fuerza. En cada encuentro con tribus vecinas o emisarios imperiales, dejaba claro que resistirse significaba la aniquilación. A diferencia de los romanos, cuyas negociaciones se prolongaban en interminables discursos y diplomacia política, Atila optaba por un enfoque directo. En más de una ocasión se presentó en persona en los campamentos enemigos, escoltado por sus guerreros más feroces, dejando en claro que no hacía peticiones, imponía condiciones. Aquellos que no aceptaban su oferta eran testigos de la devastación que podía infligir. Si bien algunos de estos acuerdos se hicieron por interés mutuo, muchos de ellos se forjaron mediante el miedo, el saqueo y la destrucción de los pueblos rebeldes. Su reputación de brutalidad se convirtió en su herramienta más poderosa. Muchas ciudades, al enterarse de su avance, optaban por rendirse sin combatir, prefiriendo pagar tributo en oro y provisiones antes que sufrir el destino de aquellas que habían osado desafiarlo. De esta manera, Atila ampliaba su imperio sin necesidad de librar todas las batallas con sangre. El terror por sí solo hacía la mitad del trabajo. La forja de las alianzas tribales. Atila sabía que la unidad entre las tribus no podía mantenerse solo con amenazas. La tradición de la hermandad de sangre se convirtió en una práctica recurrente en sus alianzas. Este ritual, en el que dos líderes sellaban su pacto con un corte en la palma de la mano y la mezcla de su sangre, generaba una lealtad inquebrantable. Sin embargo, Atila no confiaba ciegamente en estos pactos. Para asegurarse de que sus aliados no lo traicionaran, instaló una red de espías y mensajeros que informaban sobre cualquier síntoma de deslealtad. De esta manera podía actuar antes de que una traición tomara fuerza. Además, reforzaba la cohesión de su ejército al otorgar posiciones clave a los líderes más leales, asegurándose de que tuvieran algo que perder si se voltaban contra él. Su visión de una gran horda fue gradualmente cobrando forma y su ejército se convirtió en una fuerza imparable que estaba lista para enfrentarse a cualquier imperio, ya fuera romano o germánico. Tácticas de guerra. La velocidad de los hunos. Atila no solo era conocido por su habilidad para formar alianzas, sino también por su maestría en la guerra. Uno de los aspectos que hizo a los hunos tan temibles fue su capacidad para movilizarse rápidamente y atacar por sorpresa. Desarrolló tácticas que se centraban en la velocidad, el caos y la sorpresa. Perfeccionó el arte de la guerra relámpago, utilizando la movilidad de su caballería para desorientar y destruir a sus enemigos antes de que pudieran organizarse. No había frente fijo, ni líneas predecibles. El campo de batalla siempre parecía una amenaza inminente. La rapidez con la que podían moverse y atacar desbordaba cualquier expectativa. Su ejército estaba compuesto en su mayoría por caballería, ligera equipada con arcos compuestos, lo que les permitía disparar a gran distancia mientras se movían a gran velocidad. Un arquero a caballo 1 podía disparar hasta 10 flechas por minuto. Esta ventaja les permitía atacar a sus enemigos, dispersarlos y luego retirarse antes de que pudieran organizar una defensa efectiva. La habilidad para atacar y retirarse rápidamente les permitió golpear y desaparecer sin dejar rastro, lo que desestabilizaba a los ejércitos enemigos dejándolos vulnerables.
La estrategia de Atila consistía en lanzar ataques sorpresa, retirarse rápidamente y luego atacar desde otro ángulo. Esta táctica de desgaste generaba caos entre las filas enemigas, que nunca sabían dónde ni cuándo serían atacados de nuevo. Además, Atila también entrenó a sus hombres en tácticas de guerrilla, atacando ciudades aisladas y campamentos, enemigos durante la noche. El terror que sus ataques causaban a sus enemigos fue un componente esencial de su estrategia, pues lograba que incluso los pueblos lejanos temieran su invasión. La imposición del terror. Atila comprendía que la victoria en el campo de batalla era solo el primer paso. Para mantener su dominio, debía asegurarse de que las ciudades conquistadas no tuvieran el valor de rebelarse. Para ello, instauró una política de represalias brutales contra aquellos que osaban desafiarlo. Las ciudades que caían bajo su control sabían que el precio de la desobediencia era la destrucción total. Atila se convirtió en un líder que no solo derrotaba a sus enemigos, sino que también los despojaba de su dignidad y su tierra. Ciudades enteras fueron saqueadas y reducidas a cenizas como advertencia para otras. En muchos casos, dejaba que sobrevivientes escaparan a propósito, sabiendo que su testimonio alimentaría el miedo y disuadiría futuras resistencias. Mientras los romanos trataban de contener su avance con tributos y promesas de paz, Atila seguía acumulando poder. Cada victoria consolidaba su imagen como un líder imparable, un conquistador cuya sola mención inspiraba terror. En este capítulo, Atila profundiza su poder sobre los pueblos romanos y germánicos, imponiendo tributos altísimos a las ciudades, saqueadas. Las tensiones aumentaban a medida que Atila se acercaba cada vez más a las puertas de Roma. A pesar de los intentos de negociación y pago de tributos por parte de los romanos, el azote de Dios era implacable en su búsqueda de poder absoluto. Epílogo. El imperio de Atila. Con el paso del tiempo, Atila logró consolidar un vasto imperio que abarcaba gran parte de Europa oriental y central. Su poder no solo se basaba en la fuerza militar, sino en su capacidad para manipular a las tribus y forjar alianzas que lo hacían aún más formidable. La habilidad para unir a pueblos de diferentes culturas y orígenes, junto con sus innovadoras tácticas de guerra, lo convirtieron en una de las figuras más influyentes y temidas de la historia antigua. La historia de Atila, el azote de Dios, no solo fue la historia de un líder guerrero, sino de un hombre que entendió cómo consolidar el poder, tanto a través de la guerra como de la diplomacia y el terror. Su legado, aunque efímero, cambió el curso de la historia de Europa para siempre y demostró que el miedo puede ser una herramienta tan poderosa como la espada. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre Atila el Huno y otros personajes que cambiaron el destino del mundo? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.